Y un placer tenerlos con ustedes, este nuevo hogar del exilio cubano, donde todo el que lucha por la libertad de Cuba y el que lucha por preservarla en los Estados Unidos siempre tiene las puertas abiertas. Porque lo que vamos a presentar hoy sí va al grano de la cubanía. Todos los cubanos tenemos una relación personal y muy íntima desde chiquito con José Martí. Y desafortunadamente, desde que esa sombra cayó sobre nuestra patria, se han querido tomar esa imagen de José Martí para apropiársela a ellos y decir que justificar las cosas que hacen. Cuando todos sabemos, por lo que hemos aprendido de José Martí, que si José Martí estuviera vivo hoy en día, no hubiera nadie que fuera más anticastrista que José Martí. Pero eso no vale simple y sencillamente que lo sepamos nosotros y que lo digamos. Es importante contar con los intelectuales, con los escritores que saben articular esas ideas, exponer esas ideas, que es cuando verdaderamente pueden tomar vuelo. No voy a tener el placer y el honor de presentar a todas las personas que van a participar en este panel hoy, porque desafortunadamente para mí, pero con mucho honor para el museo, esa labor se la voy a dejar a la persona que está copatrocinando este evento con el museo. ADN Cuba es un sitio digital que provee una gran cantidad de información dentro de Cuba, que la oposición utiliza muy frecuentemente, diariamente, para hacer su trabajo. Y es un portal digital que realmente se ha hecho en muy poco tiempo, uno de los principales, si no tal vez el principal en la isla. Y por eso es un placer para nosotros copatrocinar esto con ADN Cuba. Y quiero presentarles a mi amiga, a la fundadora y presidenta de ADN Cuba, Helen Martínez Fraga, como su maestra de ceremonias esta noche. Helen, adelante. Muchas gracias. Me dijeron que subiera el micrófono. Pues yo creo realmente que lo único que queda es agradecerles a todos esta noche por estar aquí con nosotros, estar junto a Néstor, que es una persona que tanto cariño y tanta admiración le tenemos. Y sin más preámbulo, también, por supuesto, agradecer a el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que va a estar con nosotros en el panel conversando, a Rafael Fornés, el arquitecto, Eduardo Lolo. Yo creo que es una conversación muy importante la que vamos a tener. Pocas personas tienen la lucidez que tiene Néstor Díaz de Villegas para escribir un libro como este, tan exquisito, y para realmente siempre poner el dedo en la llaga, y yo no sé cómo lo hace, pero siempre sale bien. Y lo único que nos falta es, hay muchas amistades que él tiene, personas que lo quieren mucho, no solo dentro del equipo de ADN Cuba, pero tantos amigos que tiene aquí en Miami, alrededor del mundo, y tenemos un pequeño video con algunos mensajes que muchos de esos amigos y activistas dentro de Cuba le han enviado esta noche, y nos gustaría comenzar poniendo ese mensaje, que es algo muy íntimo, pero para nosotros es muy, muy importante porque demuestra todo el cariño que le tenemos y el cariño que le tiene todos los cubanos y las personas que le ha tocado con su escritura y con su carisma. Solamente eso. Gracias. Néstor, quiero decirte que para mí eres un ejemplo de valentía, un referente como artista, como intelectual. Eres un ejemplo a seguir por tu desprejuicio, por ser frontal siempre al expresar tus ideas, por ser original. Eso es de lo que más siempre tratas de buscar el camino más tuyo para expresar una idea, y eso me encanta. Néstor Díaz de Villegas es un escritor, un intelectual cubano. Era un niño, un muchacho cuando fue extirpado a golpe de represión y de terror. El gobierno cubano es responsable de eso. Néstor Díaz de Villegas es de las mejores noticias en términos de arte que yo he tenido en los últimos tiempos. Es un escritor, es un artífice que prioriza lo temperamental
fundamental y lo lírico en primer lugar en sus textos. No importa si la veracidad es más o menos entendible, no importa el sistema de relaciones que hay alrededor de lo que el mundo significa, más que la experiencia, que el modo de sentir. Se trata de un hombre que ya lleva muchos años experimentando cosas muy peculiares sobre lo que es el mundo, sobre lo que es la cultura y por supuesto sobre lo que es Cuba. Yo considero que a la altura de hoy tenemos a Néstor Díaz de Villegas en el panorama cultural cubano y es un escritor cubano. Al salir de Cuba no se convirtió en un escritor norteamericano. Para mí es el valor fundamental que yo le veo. Yo desde hace mucho tiempo conozco al Néstor Díaz de Villegas, o sea, me llega el Néstor Díaz de Villegas, el sujeto, el Néstor Díaz de Villegas mediático, con una experiencia muy peculiar dentro de la historia cultural cubana, y de modo tangencial leía los títulos de sus escritos, me parecían maravillosos. Poco a poco empecé a chocar con su poesía y gracias a internet he podido leerlo. En la actualidad, desde el 27 de noviembre, por ejemplo, lo he sentido muy apegado a estos jóvenes que han revolucionado el movimiento más opositor, disidente, que enfrenta el gobierno cubano y la represión con tremenda salud, con cultura, con imágenes, con textos, y él ha estado sintonizado con eso de una manera muy linda. Para mí, hoy leer sus crónicas, sus textos, sus análisis, sus libros, es una gran alegría y me encanta que sea hoy todavía un escritor cubano. Y es de lo más necesario que tenemos ahora mismo. Estoy súper nestorizada y cada vez que leo algo tuyo, cada vez que te escucho, me encuentro yo también. Un abrazo grande y muchas felicidades por este Martí que nos estás entregando, que es un Martí como nosotros, exiliado. Querido Néstor, me dirijo a ti para decirte gracias y felicidades por haber cumplido la tríada martiana, que es la de ser inteligente, bueno y también aseado. Yo sabía ya lo de inteligente y bueno, había leído tus libros y me parecía, tú sabes, bien duro, bien duro. Entonces eras bueno, las comunicaciones lo denotaban. Y entonces es cuando viene la parte que no sabía si eras o no aseado. Entonces tuvimos nuestros encuentros en Los Ángeles, y antes, cuando fuimos a comernos unos perros calientes muy interesantes que tú nos llevaste, a tomar cerveza, no digas que no, que tú nos llevaste, bien ricos. Antes de comerte el perro caliente, vi que te lavaste las manos. Y ahí dije, ¡puf! Todo vino como un cataclismo bien fuerte, jacobino, y dije, ahí se completa la triada martiana, inteligente, bueno y aseado. Y entonces te felicito, Néstor, eres muy duro, y hay mucha gente que no sé por qué, no ahora mismo, está leyéndote, ahora mismo, ¿entiendes? En vez de estar ahí contigo hablando y viéndote para aplaudirte, en vez pónganse a leer a Néstor, ¿ok? Llamo a un paro nacional. Paro nacional. Me imagino que yo entonces ser moderador también, ¿no? Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí en una noche de martes. Yo quisiera dar las gracias a varias personas que están en el público, especialmente a los organizadores del museo,
Carmen Valdivia y a Marcel Felipe por crear este lugar tan bello, tan bonito. Yo conozco este edificio históricamente, desde que era el edificio que albergaba, si no me equivoco, las oficinas de la Filarmónica de Miami. No es así, era así, ¿no? De la ópera de Miami. Y siempre ha sido un edificio emblemático, está en esta esquina tan fabulosa, una esquina, no sé, que es un centro arquitectónico de la ciudad, y convertirlo en este museo tan maravilloso. Nada más que hay que entrar para ver el buen gusto con que se ha hecho, así que los felicito. A mi querida amiga Cuchilán, que está aquí, que es la que ha hecho las cosas fáciles para mí, para llegar hasta aquí. Asimismo, a la gran librería Books and Books, que siempre me invita, siempre me trae a Miami, me tiene aquí presente en la ciudad donde yo crecí casi, ¿no? Llegué aquí a los 23 años. A Raquel Roque, que está allá afuera, que siempre ha sido una gran amiga y una gran defensora de los libros independientes. Cristina Nostri, que desde que que aquí está Alfredo Triff, que Cristina y Alfredo fueron los primeros que tuvieron mis libros mimeografiados en Miami cuando no había editoriales que publicaran, y ni soñar con algún día publicar en Penguin, ni soñarlo. Esto en los primeros 80, y Cristina y Alfredo conocieron esos libros y me coleccionaron inclusive, y a mis compañeros de ese medio de prensa que algunos llaman la granjita de los robots, que se llama ADN Cuba, que le está dando duro en la cabeza al imperialismo castrista. A Yaima Pardo, que está aquí, que fue la que hizo el documental que ustedes acaban de ver, por recibirme con tanto cariño en ese lugar. A Norge Espinosa, que es, señalado... Norge Rodríguez, que me ha recibido con tanto cariño ahí en ADN Cuba, y que es una de las personas que mencionan por nombre como el enemigo público número 1 de los castristas, y es un hombre que tiene una capacidad enorme de trabajo, está siempre al pie del cañón. A Helen Martínez Fragela, que fue la que me trajo a mí a ADN Cuba. Yo colaboro con ellos, escribo artículos de opinión, y es una de las dirigentes más importantes que tiene este exilio en este momento. También a las personas que escriben para ese medio, a Carla Pérez, a José Raúl, a Oramas, que ahora se me olvidó su primer nombre, a Oramas, que yo pensé que era de Comanayagua, porque hay muchos Oramas en Comanayagua. Es decir, todos estos muchachos que han llegado de Cuba últimamente, todos son jóvenes. Helen es muy joven, el caso de ella es otro, pero Yaima y su esposo son personas que han llegado del exilio nuevo. Y eso, en general, lo que yo quiero decir es que esa fuerza de los nuevos medios está hecha de la juventud que ellos expulsan, que ellos no quieren, que ellos no aprecian, que ellos no vieron en detalle, que no miraron quiénes podían ser esas personas, y ahora son sus peores enemigos. Al equipo de Penguin Random House, que algunos de ellas están aquí esta noche, Alexandra Torralba, que es mi editora, muchísimas gracias por hacer un libro tan lindo y por tener paciencia conmigo. A Rita Jaramillo, también de Penguin Random House, que me ha entendido y me ha dejado que yo revise este libro infinitamente. Al equipo de las personas que se dedican de poner este libro en todas las librerías del país. A todos ellos yo les doy muchas gracias, porque de lo contrario no estuviera aquí esta noche. Y, por supuesto, a este panel distinguido. Ayer o antes de ayer me enteré que el profesor Eduardo Lolo iba a estar aquí esta noche, y yo hoy puedo callarme la boca y no hablar una sola palabra de Martí, porque en realidad el gran scholar que yo leo hace mucho tiempo, el gran sabio de estudios martianos, está aquí, Eduardo. A Orlando Gutiérrez, un placer tenerlo aquí, un honor. Y mi querido amigo de tantos años, el arquitecto Rafael Fornés, cubano-americano, miamense,
y uno de los conocedores de la arquitectura cubana más importante que existe hoy, y también de la arquitectura miamense, a la que yo personalmente le di las primeras lecciones. Sin duda, sin duda. Le enseñé los primeros McDonald's y lo ayudé a entender lo que era la arquitectura de los McDonald's, lo que era la arquitectura en aquella época no era ñoque barato, era la tijera y la casa de las viejas. Y yo le enseñé lo que era eso. En mis poemas está McCrory, que ya no existe. Es decir, hay un aspecto arquitectónico en mi escritura que nosotros compartimos, y aquí estamos para hablar de la arquitectura del Nueva York en que vivió Martí y de muchas otras cosas. Yo me callo ahora y les presento a mi panel. Bueno, yo quería proponer que hiciéramos las presentaciones y después, junto al público, hacerle preguntas a Néstor sobre su obra. Y si les parece bien, comienzo entonces con la presentación mía. En primer lugar, gracias al Museo Cubano por patrocinar este evento, gracias a ADN y a Heller por invitarme a estar en este panel. La verdad que es un honor y creo que es un excelente libro. Creo que el prólogo, la introducción de Néstor es formidable. Y ahora voy a hablar un poco sobre eso. Y quiero, como dijo Marcel, en este hogar de todos los que luchan por la libertad de Cuba, reconocer dos personas que están en la audiencia. Uno es el presidente de la Brigada 2506, coronel Johnny López de la Cruz, para mí un héroe cubano y un héroe americano, y creo que nos honra con su presencia. Este es un hombre que ha marchado a la guerra 4 veces para combatir el comunismo y para luchar por la libertad, y sigue en la batalla frente a la brigada, muy activo y un referente para todos nosotros aquí en esta lucha. Y también quiero mencionar la presencia de un político europeo que tiene un compromiso más que firme con la libertad de Cuba, tiene un compromiso de vida con la libertad de Cuba, y ha sido una de las personas más activas en Europa para buscar solidaridad y apoyo para la causa de Cuba, que es el embajador Martin Paluch de la República Checa. Yo voy a ser muy breve en lo que quiero decir. Me encanta el libro de Néstor, me encanta el prólogo. Yo creo que uno de los grandes crímenes que ha cometido este régimen, y a menudo decimos que el régimen ha desvirtuado a José Martí y lo ha presentado como un precursor de Fidel Castro. En el famoso estudio de Armando Hart, donde decían que Martí era un revolucionario de su tiempo, pero que no estaba muy avanzado porque no había abrazado el marxismo, no había encontrado la iluminación del comunismo, y por tanto era un hombre importante, pero de su época, no trascendía, en efecto, en cuanto a la teoría política. Es una monstruosidad decir eso de José Martí. Pero el régimen no solamente ha hecho eso, el régimen lo que ha hecho es subvirtió y distorsionó la educación cubana para que el cubano careciera de los instrumentos con los cuales entender a José Martí. Y creo que el libro de Néstor es un paso importante en recuperar esa comprensión de José Martí. ¿Por qué digo eso? José Martí no es un hombre que está limitado a una pseudocultura de consignas, de repetir ciertas frases y pasarlas por filosofía, que es lo que hace el comunismo, ciertamente lo que hace en Cuba. Martí es un hombre formado profundamente en la cultura clásica. Y por supuesto que también participaba de la cultura popular, como lo demuestra, lo muestra Néstor con las diferentes crónicas que hacía Martí sobre todo lo que pasaba en los Estados Unidos. Pero quiero enfocarme en la parte clásica. Es muy interesante, y lo destaca Néstor en el prólogo, de que Martí muere con un libro. ¿Cuál es el libro? La vida de Cicerón. Eso es muy importante, porque Cicerón es el gran filósofo político, abogado romano de la República, el defensor de la República civilista frente a la República imperial. Y es desde Cicerón que entendemos lo que Martí está diciendo en su carta cuando dice: he vivido en el monte, le conozco las entrañas. Martí vive en un momento en el cual Estados Unidos se debate entre República civilista y República imperial. ¿Quién tiene una gran influencia sobre Martí? Los trascendentalistas. Emerson, Whitman. ¿Por qué tienen ese impacto en Martí? Porque los trascendentalistas americanos son la continuación del pensamiento estoico de Cicerón. ¿Y a dónde voy? La identidad de Martí, la identidad política de José Martí, no está con la Revolución Francesa de los jacobinos. Al igual que Agramonte, al igual que Céspedes, al igual que Maceo, que es un pensador muy profundo también, la identidad política de Martí está con la República Americana.
Hay un libro muy interesante que salió hace unos años, y una de las cosas que explora este libro, es por el profesor Ellis, es qué leían los padres fundadores de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las lecturas que más influyeron sobre ellos? John Locke, el famoso teórico inglés del contrato social. Cicerón, porque Locke es una actualización de Cicerón. Y Maquiavelo, el gran repúblico. Entonces, al Martí estar leyendo Cicerón, al llevarlo como ejemplo de vida, está claro que está luchando para que Cuba sea una república civilista. Y lamento informarles a aquellos que han querido distorsionar su pensamiento, Martí no es un nacionalista como nosotros entendemos hoy en día. Jamás se le hubiera ocurrido convertir al Estado en un dios. Quería crear un país de hombres y mujeres libres, consagrados por el derecho, dueños de propiedad, que prosperaran en base a la generación de riquezas propias. Y de ahí surgiría la patria. Entonces es un patriota, no es un nacionalista, no es un comunista, no es un fidelista. La diferencia entre Martí y Castro es tan profunda que hay que explorarla completamente. No es una diferencia entre revolucionarios, como plantearía Armando Hart, no. Es una diferencia entre dos formas de ver la vida completamente diferentes. Y este libro tiene el valor de empezar a señalar esa dirección, que tiene que ser estudiada mucho más. Lo último que quiero decir es que hay otra frase aquí que cita de Martí, que cita Néstor, cuando Martí dice: lo importante, un hombre que ama a su patria, lo primero que lee en el periódico no es una opinión, son los anuncios para saber qué se hace, de qué vive el pueblo, en qué trabaja, cómo genera riqueza. Eso es Martí parafraseando una cosa famosa de Cicerón, donde dice: lo más importante de un pueblo es lo que hace, pero no en el sentido marxista de toda la dialéctica que nos han dado, sino en el sentido de que la vinculación entre el hombre, la tierra, la familia y la producción, que está expresada en la ley, es el gran tesoro de los romanos y es lo que Cicerón quiere preservar frente a César. Y Martí está bebiendo de todo eso. Y por eso quizás, como menciona el prólogo también de Néstor, Martí no es tan conocido en los Estados Unidos como lo es un Fidel Castro. Pero eso te dice de qué ha pasado en los Estados Unidos, no de Martí. Porque en Martí está el apego a la razón por la cual se fundó esta república y el amor por esta república. Y él veía en Nueva York la gran ciudad universal que esta república había generado. Entonces, bajo ningún concepto se puede pensar que Martí quería sacar a Cuba de la civilización occidental. Eso lo quería hacer Castro, pero no Martí. Martí veía el logro de una república cubana como parte de esa civilización basada en el derecho y en la libertad. Y creo que estos aportes que hace Néstor son muy importantes. No hay identidad ideológica entre Martí y Marx y el Che y Fidel Castro, ninguna. La identidad ideológica está entre Washington, entre Jefferson y entre José Martí. Así que gracias, Néstor, por este libro. Muchas gracias. Creo que ahora me toca a mí, ¿no? Yo creo que te toca a ti, Lolo. Ok, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Lolo. Estoy muy agradecido a Helen Martínez Fraga de ADN y a Marcel Felipe por esta posibilidad de estar acá con ustedes. Hablar de Martí, sinceramente, para mí no es un honor, es un martirio. Y es un martirio porque nunca tendré suficiente tiempo para hablar de Martí. Y hablar de Martí, y en particular hablar de Martí en Nueva York, porque es la magnífica antología que ha hecho Néstor Díaz de Villegas. Ahora, ¿por qué Martí en Nueva York? ¿Por qué mis estudios precisamente de Martí en Nueva York? Porque durante más de 30 años he tenido la posibilidad de caminar sobre las huellas de Martí en la nieve. He tenido la posibilidad de oler en la ventisca el pensamiento de Martí nacido en Nueva York. El Martí que conocemos es el Martí neoyorquino. No porque lo quisiera, no porque lo intentara. En ningún momento él pensó llevar a cabo su obra política, su obra literaria y la culminación de su vida como ser humano en Nueva York. En un principio, él lo trató en la propia España. Llegar muy joven, llegar desterrado e inmediatamente escribir El presidio político de Cuba, con la cual trataba de llegar al corazón del pueblo español.
porque él nunca estuvo en contra de España. Él siempre amó España. Él estaba en contra del colonialismo como sistema político, pero nunca llegó a rechazar lo español. Recuerden que para Aragón tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, etcétera, etcétera. Trató también de asentarse en México, en Guatemala, en Venezuela. De todas partes tuvo que partir. Y tuvo que partir por una razón que él lo sintetizó en una sola frase: la colonia continuó viviendo en la República. ¿Por qué continuó viviendo la República, la colonia en la República? Porque ciertos personajes que después vimos endémicos en nuestro país se hicieron los dueños de las repúblicas hispanoamericanas nacidas del sudor y la sangre de nuestros pueblos. Él los llamó aldeanos vanidosos, pensadores canijos, utilizó muchos epítetos para llamar, sobre todo los bribones inteligentes, que eran los intelectuales, aquellos que desangraban la Hispanoamérica de entonces y que después en Cuba se hicieron endémicos, amamantados por el totalitarismo. Llegó entonces a Nueva York. ¿Pero qué Nueva York llegó él? ¿Qué Estados Unidos llegó a él? Si nosotros comparamos el país en que vivimos hoy, a pesar de sus defectos, nos va a parecer que los Estados Unidos de finales del siglo XIX eran otro país. Recuérdese que en esa época, llegó en 1885, las mujeres no tenían derecho al voto. Los negros recién emancipados durante la guerra civil eran aún discriminados y eran aún esclavos de la pobreza. No había seguridad social de ningún tipo. No había jornada de 8 horas. No había ninguna legislación que defendiera el derecho a los niños a no ser explotados en las factorías. Un Estados Unidos muy diferente al que conocemos hoy. Pero no olvidemos que el que conocemos hoy es el resultado de la evolución de ese Estados Unidos con tantas deficiencias. Y quiero marcar esto de la evolución porque hay una gran, digamos que, no es discusión, todos estamos claros dónde estamos, pero si Martí era revolucionario o Martí no era revolucionario. Y la respuesta es muy interesante. Sí, Martí fue revolucionario. No, Martí no fue revolucionario. Porque todo depende del concepto de revolución que tengamos. Vamos a partir del verdadero concepto de revolución, que es el de una rueda, que parte del punto de partida, toca el suelo, da la vuelta y vuelve a tocar ese punto de partida que es el suelo. O como señaló Josep Tomasi de Lampedusa, cambiarlo todo para que todo siga siendo igual. Yo, como todo cubano, soy muy atrevido, pues me atrevo a enmendarle la plana a Josep Tomasi de Lampedusa y considero que sí, cambiarlo todo para que todo siga siendo igual o peor. Que eso es lo que ha pasado mucho en la historia. Martí era un revolucionario porque tenía el concepto romántico de revolución, de Rousseau, de los enciclopedistas franceses, a partir de la Revolución Francesa, igualité, fraternité, todo ese cuento. Pero recordemos que la Revolución Francesa fue del régimen monárquico autoritario de Luis XVI, que fue el último que pudo decir l'état c'est moi, a Napoleón, de un rey monárquico autoritario a un emperador autoritario, que es mucho peor que un rey autoritario. Hubiera podido decir Napoleón, el imperio soy yo, porque él era el imperio. Pero Martí mantuvo esa imagen romántica.
una imagen romántica que ocultaba la existencia del terror y saltó directamente a lo que era la democracia. Saltó el terror porque si analizamos verdaderamente el terror de la Revolución Francesa, veremos y nos preguntamos, ¿valió la pena la Revolución Francesa? ¿Valió la pena una revolución y no una evolución? Y entonces llegamos a la conclusión de que el terror tuvo, dicho con mucho cinismo, un solo efecto positivo, que los guillotinadores de hoy eran los guillotinados de mañana. Recuerden Robespierre, eso es así. Sin embargo, ese concepto de revolución se mantuvo durante todo el romanticismo y fue heredado por José Martí. E incluso fue heredado en los Estados Unidos, que se llama la Revolución Norteamericana, la Revolución de Independencia de Estados Unidos. No hubo revolución de independencia en los Estados Unidos. Hubo una evolución hacia la independencia de los Estados Unidos. Porque el concepto de revolución no tiene que ver con cómo se llega al fin, si es a través de las armas o a través de las ideas, si son trincheras de piedras o trincheras de ideas. Se llegó a la República porque Washington no aceptó ser rey. Se llegó al Estados Unidos que hoy conocemos porque fue a través de un proceso evolutivo, no revolucionario. Por eso es que Estados Unidos es hoy lo que es. Pero a finales del 19, todo el mundo creía, incluyendo los políticos norteamericanos, que al parecer mal leían a los padres fundadores, que se había llegado a la democracia a través de una revolución. Por eso Martí llamó el Partido Revolucionario Cubano. Por eso. No porque pudiera creer que el socialismo pudiera ser bueno a través de la revolución. El socialismo es malo a través de la revolución o a través de cualquier método. Y él fue muy claro cuando nos dijo acerca de los defectos, de los errores, de los que podía tener el socialismo. Como él dijo, de las ideas socialistas, ¿cómo fue la frase exactamente? El peligro de las ideas socialistas. Ya en el siglo XIX él conocía a Marx, conocía a Engels, porque conocía a Diderot, que era su punto de salida, como fue el punto de salida de toda la civilización occidental. Ahí se equivocó él en una palabra, pero no se equivocó en un objetivo. Su objetivo no era una revolución desde el punto de vista histórico, filosófico, sino una evolución que llevara a una Cuba con todos y para el bien de todos. Algo que sería imposible, que fue imposible, que será siempre imposible a través de una revolución. Llega entonces a Nueva York. En Nueva York, José Martí fue el cronista más importante de la vida neoyorquina de su época. Ni siquiera los escritores norteamericanos supieron plasmar lo bueno y lo malo, el pasado y el futuro, lo que se podía arreglar y no de la sociedad y la política norteamericana en general y neoyorquina en particular. Y quedan esas crónicas, por mí mal llamadas crónicas. Vamos a ver si tengo un par de minutos más para extenderme en esto. ¿Por qué estas crónicas de José Martí han quedado vigentes? Porque son bellas. Señores, los que estudian verdaderamente las crónicas del siglo XIX, como yo tuve que estudiarlas muy profundamente, se darán cuenta que la mayoría de los escritores norteamericanos, franceses e hispanoamericanos y en España eran magníficos escritores. Eran lo que se llama el periodismo literario. Magníficas crónicas. Y no han quedado. ¿Por qué ha quedado? ¿Por qué han quedado esas crónicas de José Martí? Digamos, no sé, la crónica del entierro de Grant. Después
otros presidentes han muerto con grandes entierros. O la nevada que sepultó Nueva York. ¿Cuántas nevadas no han sepultado a Nueva York desde entonces? Que algunas me han sepultado a mí también, dicho sea de paso. Sin embargo, esa crónica de José Martí sobre la nevada en Nueva York se sigue leyendo con el mismo placer que hace más de 100 años. O el terremoto de Charleston, que casi nadie sabe dónde queda Charleston. Pero ¿por qué han quedado? No por su belleza, no por su objetividad, que es fundamental, sino porque es literatura, porque tiene la belleza del género literario del ensayo. En Martí todo es ensayo. En Martí todo es el pensamiento profundo que va más allá de la idea, va más allá de la noticia. Porque una crónica no es más que un suelto noticioso ampliado. No olviden eso. Es periodismo. Pero en él la crónica va mucho más allá de los hechos que narra. Va mucho más allá porque analiza no solamente el qué, cómo, dónde, cuándo del lead periodístico, sino el por qué y el cómo. De ahí está que esta magnífica antología que hoy estamos comentando nos presente, no son sueltos periodísticos, no son crónicas periodísticas, son ensayos que nos permiten llegar a la idea, el corazón, el alma de la época que Martí, mejor que nadie, logró llevar a todos sus lectores. Y ese es precisamente lo grande de este libro, que este libro se puede leer como un tratado de ensayos de la historia y del alma humana. Muchas gracias. Yo creo que ahora el profesor y arquitecto filósofo Rafael Fornés nos va a hablar, si no entendí mal, de el Nueva York en que vivió José Martí, algunos de los lugares más importantes de ese periodo. ¿Es esto lo que van a hablar? Sí, antes quisiera decir varias cosas, ¿no? Entre mis notas tengo algunas. Acércate al micrófono. Bájalo. ¿Ah, sí? Sí. Perdón. Entre mis notas, ¿se oye bien ahora? Okay. Sí. Tengo algunas notas que coinciden con las presentaciones de los otros panelistas. Casualmente el tema de la apropiación que mencionó Orlando, que es una cosa increíble. Estaba yo estudiando algunos de las bibliografías que existe sobre Martí y el tema de la arquitectura específicamente, ¿no? Y consulté un pequeño libro que hizo una colega, que fue incluso mi profesora en la universidad, y era inmetible, no había quien se leyera ese libro, era un bodrio, y era un Martí marxista. Entonces, creo que Martí se lee de muchas maneras, cada cual lee Martí como le da la gana, y lo usa de distintas formas. En la República había una lectura de Martí. En la Revolución hay otra del castrismo, tiene otra lectura de Martí. Tenemos un gran martiano que es Yusuán Palacios. O sea, y habla una cantidad de sandeces que no corresponden con la historia realmente de nuestro apóstol. Otro punto que es muy interesante es el que menciona Apolo sobre el tema de revolución, evolución. Es algo que siempre a mí me he cuestionado. El tema revolución a mí no me gusta, nunca me ha gustado. En otra presentación que tuvimos en Books and Books, un amigo le decía a Néstor que Martí realmente era evolucionista, no revolucionario, que coincide con la idea que plantea Apolo.
las revoluciones realmente todas han sido un fracaso. La única revolución que no ha sido fracaso es la americana. ¿Y la costarricense? ¿Eh? ¿Y la costarricense? La costarricense. Bueno, sí, bueno, es probable que haya, pero son excepciones. Sí. Pero la más conocida, que se le llama la revolución, y realmente no es una revolución, es importante el enfoque de él. Yo pienso que Martí, cuando le pone Partido Revolucionario Cubano a su partido, y es una pregunta para usted, lo hace en un sentido místico, esotérico. Martí era un ser esotérico. Él estaba muy al tanto de todas las tendencias de budismo e hinduismo, incluso tuvo contactos y admiraba, escribe sobre la Blavatsky, sobre Anne Besant, y en ese sentido, el revolucionario, pienso yo, que él le nombra a ese partido con ese nombre en ese sentido místico. Evolutivo. Bueno, es una interpretación tuya que yo respeto mucho, por supuesto, pero no, yo creo que él lo utilizó en el sentido histórico y literario de la época, en que la revolución se consideraba un sentimiento juvenil, un sentimiento altruista, un sentimiento que provocaba en todo el mundo una simpatía, porque se suponía que buscaba la igualdad, la fraternidad entre todos los hombres. Eso se mantuvo por toda la época, parte de Rousseau. Por eso es que yo siempre recomiendo a todo el mundo un libro de un magnífico escritor venezolano que conocí, admiré mucho, al igual que un martianista que también admiré mucho, y ambos se suicidaron. Fue verdaderamente muy triste, que es Del buen salvaje al buen revolucionario, Rangel, de Carlos Rangel. Yo recuerdo cuando yo le dije que parte de todo esto, de que la revolución nunca llega a crear otra cosa que despertar en muchos el esclavo natural aristotélico. Esos son esas turbas que vemos todavía dentro de Cuba, son rebaños de esclavos naturales que están pastoreados por la ignominia. Pero se llega ahí porque forma parte de la revolución. Pero bueno, respeto esta opinión tuya, muy interesante. No, es un poco, son ideas y usted que son una escuela, es una idea que sale sobre la idea de leer esta visión villeguista, Néstor de villeguista, la visión de Martí, porque como decía, hay muchas lecturas, pero está escogido de una manera muy especial la selección de esta pequeño Biblia, Nuevo Testamento sobre Martí, ¿no? Que es nestoriano, sin duda, o villeguiano. Aquí hay una foto. Yo le dije a Néstor, necesito el libro para leerlo, ¿cómo hago? Y me dice, no, yo te voy a mandar el PDF. Entonces me mandó el PDF y yo lo vi en mi iPad. Y la foto es impresionante, Néstor. Esta foto, yo busqué y está en los archivos del National Park System, del Central Park. De la biblioteca. Del archivo de la biblioteca de Nueva York. De Nueva York, exacto. Pero no encontré el nombre del autor. Pero no aparece. Pero es una foto que es obviamente de los 50, ¿no? De los 60. 60, sí. Ok. O sea, no había drones cuando aquello. No había drones. Alguien se paró ahí arriba. Y alguien se paró de alguna manera encima de la cabeza de Martí y es toda la vista de la Sexta Avenida. La Sexta Avenida es increíble porque es el eje de Parque Central, hablando ya en términos urbanos. El eje de Parque Central. El Parque Central es una de las grandes obras que está en construcción cuando Martí llega a Nueva York. O sea, una de las cosas que lo puede impresionar, que en el medio de esa explosión urbana que existe en los 80, post-Civil War, después de la Guerra Civil,
estas obras como el puente de Brooklyn, que es una cosa impresionante. Él escribe maravillosamente sobre el puente, la inauguración, y el Parque Central es otra, la Estatua de la Libertad. Es una Nueva York que está explotando en un momento de esplendor total, el Golden Age de Nueva York. Pero esta foto a mí siempre me ha impresionado la ubicación, el location de la estatua de Martí. Porque en el otro extremo está el Arco de Triunfo de Washington Square, right? Al final de la Sexta. Y se llama la Avenida de las Américas, ¿no? Con los escudos. Y entonces es el eje de Nueva York. En un extremo está el Arco de Triunfo y en el otro está Martí. En esa posición. Entonces hablábamos de Martí, yo hago un programa de radio en Radio Martí semanalmente sobre temas de arquitectura y trato lo mismo Miami que cualquier ciudad del mundo, pero básicamente es La Habana y Miami que son mi especialidad. Y invité a Néstor y una de las ideas que salió, como Martí era un snowbird, él vivía en Nueva York en el verano, en los meses que le permitía por el clima, y entonces en invierno venía a la Florida, estaba en Jacksonville, en Ocala, en Ybor City, en Cayo Hueso, haciendo sus discursos y sus campañas políticas también. Pero salió la idea de que si hoy Martí fuera un cubano que va a emigrar, ¿a qué ciudad él iría a vivir? Miami. Exactamente. Eso es una idea que nos parece que va acorde con el espíritu martiano en estos momentos, en la actualidad. Él no iría a Nueva York. La Nueva York de hoy en día es un caos total, un desastre. Exacto. Exacto. Entonces estaría viviendo en Miami, ¿no? En la sabuesera. ¿Cómo? En la sabuesera. Sí, pudiera vivir quizá en la playa también. En la playa encontramos algunos gustos de Martí muy lindos, y aquella frase famosa que decía nunca son tan bellas las playas del exilio como cuando uno las abandona. O sea, son cosas que Martí también habla de la destrucción de los bosques, la especulación de los bosques. Están en medio de esa creación de la República Americana, ¿no? Y él dice que, como en política, no es lícito derribar, sino edificar sobre las ruinas. Esto es algo que nos toca muy de cerca a nosotros. Y en este caso se refiere al sistema de parques públicos, que incluso Teddy Roosevelt, que es el héroe nacional que nos libera de España, desarrolló el sistema de parques nacionales. O sea, es una invención de Teddy. Y ya Martí veía sobre ese espíritu, ¿no? Un pueblo no se funda como se manda a un campamento. Esa es otra importante, porque tiene que ver con la muerte, ¿no? Y tú también hablas en tu libro, en la introducción, es muy linda la manera que tú describes cómo está vestido, ¿no? Es algo también interesante. Y para concluir, yo quisiera decir algo, porque con relación al tema de los edificios, la arquitectura, la ciudad, y Martí dice de una manera premonitoria, dice, la libertad debiera ya tener su arquitectura, padece por no tenerla. Así, bueno, de esta forma quería concluir la idea de Martí, la arquitectura, la ciudad, el urbanismo, el crecimiento urbano de la metrópoli, donde él vivió y fue parte importante de ella, ¿no? Excelente. Gracias. Gracias, Rafael.
Gracias, Rafael. Sí. Néstor, perdón. ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí atrás, pero habíamos conversado de abrir para hacer algunas, que la audiencia te pudiera hacer preguntas, sí. Pero me gustaría antes de hacer eso que nos pudieras hablar un poco específicamente de los capítulos que escoges en tu libro, cuando escribes y no solamente en el prólogo, sino lo que escoges sobre lo que Martí, cómo veía Walt Whitman, cómo veía Martí, incluso una de las primeras historias que recoges en tu libro sobre el terrorismo doméstico, sobre la raza, sobre la percepción de Martí sobre España, las corridas de toros, y un poco cómo era ese Martí, cómo era su relación con Estados Unidos, cómo veía Estados Unidos, el Martí constitucionalista, y por qué escoges esos capítulos en tu libro. Primero que todo quisiera hacer una petición. Si alguien está cerca de la puerta, que me traiga una botellita de agua o un vino. Yo voy. Algo que me cubre el gaznate. A Martí le decían, no por gusto, Pepe Botellita. Yo no sé si es verdad. Eso yo lo he oído siempre de que soy niño, pero no sé si es algo cierto. En fin, el asunto es... ¿por qué el libro? Bueno, el libro, a mí me presentaron varios ensayos martianos para que a partir de esos ensayos yo escribiera un prólogo. Y ese prólogo pertenece... es decir, ese libro iba a pertenecer a un grupo de libros que estaban bajo un sello de clásicos que iba a publicar el Penguin Random House. El otro libro que yo tengo conocimiento es Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, con prólogo de Padura. Así que había un espectro muy grande de Néstor a Padura. Y pues... gracias. Muchas gracias. Y bueno, había un espectro muy grande de personas que iban a escribir, gracias a él, un espectro muy grande. Entonces yo le dije al editor, que ha sido mi editor de otro libro más y que es un gran editor, un tipo muy capaz, y me dijo, Néstor, nuestra América, Madre América y esas cosas, para que los estudiantes puedan entenderlo y entender identificarse, los estudiantes latinos de Estados Unidos, con la dimensión latinoamericana de Martí. Yo dije, a mí me parecen esos textos espantosos, inmetibles, ya, es decir, lo publican en todas partes, están en internet, están en todas partes, para que tú quieras hacer un libro con eso. Yo haría otra cosa. Y bueno, ¿qué tú harías? Bueno, yo haría otra cosa. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un concertista clásico ayudándonos aquí. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer otra cosa. Yo quisiera hacer el Martí neoyorquino. Todo lo que Martí escribió sobre Nueva York o de Estados Unidos, desde Nueva York. Hay momentos en que Martí parece que está allí. Yo no sé si Martí estuvo o no estuvo. El profesor Lolo me dirá ahora cuando hablemos de esto. Pero cuando Martí describe los eventos del Hate Market en Chicago, que es el famoso momento en que hay un grupo de anarquistas que ponen una bomba y matan, no, creo con un policía, ¿no? Pero hacen un desbarate ahí en Chicago. Y Martí parece talmente que está ahí, y después durante el juicio lo sigue muy de cerca. Como Martí antes había seguido la agonía y la muerte de Garfield, del presidente Garfield, cuando un loco que se llamaba Charles Guiteau, le había metido un tiro en una nalga, y a algún médico se le ocurrió nada más y nada menos que meterle el dedo en la nalga. Por supuesto, el dedo estaba infectado, la herida se infectó, y ahí todavía no tenía el concepto que tenías el dedo sucio y lo metías en un hueco, pues se infectaba. Y Garfield tuvo una gran agonía, y Martí siguió esa agonía paso por paso, en parte para los lectores. Eso acababa de llegar Martí a Nueva York en el año 81, si no me equivoco, que llegó Martí. Y Martí tenía 27 años y siguió aquella agonía de aquel tipo, y ya tú agonizas con el tipo, y ahí Martí empieza a ser un gran cronista, ¿no? Y todos los que están aquí, que son influencers, creadores de contenido, como todos somos, yo no soy un filósofo ni un nada, soy poeta, pero soy un creador de contenido. Eso es lo que yo creo, lo que yo soy. No soy tampoco un político, no soy un filósofo como Orlando Gutiérrez, ni un scholar, ni un arquitecto. Yo soy un entertainer. Y entonces yo lo que hago es entretener, y Martí era un gran entertainer. Entonces los que están aquí crean contenido, saben, trabajamos en un periódico, sabemos que cuando tú pones un título que es un métele, ahora le dicen veneno, yo no lo sabía, envenénalo. Entonces Martí sabía envenenar, todo lo de Martí estaba envenenado. También es así que Martí en Caracas escribe una columna diaria, igual que hacemos nosotros. Esa columna tenía un párrafo, pero eran
era la columna constante, es decir, la sección constante del diario La Opinión de Caracas. Y ahí Martí habla de las cosas más increíbles del mundo que tú no te puedes imaginar. Hay una pelea de ratas. Ayer en Nueva York una pelea de ratas, las ratas, una pelea de ratas. Ayer la señorita fulana de tal pasó en bicicleta por tal, o en caballo, ¿no? En el caballo por la parte de atrás del lugar de tal, y el padre llegó de la vuelta y la otra señorita llegó y las dos señoritas se encontraron en el caballo. Entonces Martí es un tipo de deporte también, ¿no? Describe deporte. Es como es un gran Éufrates del Valle, es Martí. Martí puede describir todo este tipo de eventos high and low, y también puede ser un filósofo y sentir. Pero lo interesante es ver a Martí delante de una súper loca flamígera que es Oscar Wilde. A mí me encanta ver a Martí delante de Oscar Wilde, porque Oscar Wilde, yo sé, porque he leído todos los detalles de la presentación de Oscar Wilde. Oscar Wilde venía con unas medias hasta las rodillas de seda, y venía con un floripondio aquí que no era una pequeña, no, una grande, y venía con aquella melena, y era enorme de grande. Entonces Martí lo mira arrobado. Martí le encanta a este tipo. Quiere decir, ¿quién era Martí? Tú ves a Martí viendo... las palabras de Martí hacia Oscar Wilde, hacia Whitman, son palabras de amor, tremendo amor, y exige que entiendan por qué Whitman se va a los ríos en cuero con sus compañeros, y Martí quiere que la gente lo entienda. Entonces, quiere decir, este es un tipo extraordinario, este no es un creador de contenido como cualquier otro. Y Oscar Wilde, el día que estuvo en un hall que ya no existe, que estaba en Nueva York, en el downtown, en la 19, no Fonet, el Chickering Hall. Es como el Square Garden. Y allí estaba un gran hall donde se presentaba Mark Twain. Martí fue a ver a Mark Twain, y Martí te habla de Mark Twain. La descripción que Martí da de Mark Twain es inconcebible, es bellísima. Tú ves a Mark Twain delante de ti. Pero en el caso de Wilde, Wilde llega y se para delante de aquellos trabucos, no trabucos, una distinguida audiencia americana, pero después de todo trabucos comparados con las ideas de Wilde. Wilde llega y dice, lo primero que dijo Wilde fue: señores, estoy aquí nada más que para decirles que qué mal ustedes decoran sus hogares. Los americanos, imagínate, por muy neoyorquinos que fueran, vaya, no estaban listos para esas palabras. Son muy feos. Miren, yo les voy a decir cómo se decoran los hogares. Y Martí estaba encantado con todo. Martí dice, qué tipo tan bárbaro, ¿no? Qué bárbaro este Wilde. Y describe a Wilde, lo entiende, y no solamente lo entiende, sino que hasta el día de hoy, yo, que soy un hombre moderno, ustedes que son mujeres y hombres modernos, entienden a Wilde mejor que nada a través de Martí, ¿no? Martí te pone un Wilde que te es muy identificable. Lo mismo con Whitman. Entonces, este es un hombre capaz de escribir todas esas cosas y al mismo tiempo describir la primera fotografía de movimiento, que es la fotografía de Edward Muybridge. Y Edward Muybridge era otro tipo rarísimo que había vivido en Guatemala, que se había cambiado el nombre de Mulbridge o algo, se lo había cambiado a Muy, como en español, Muy Bridge, se puso Muy Puente, Muy Bridge. Este tipo rarísimo empezaba a hacer una fotografía de gente corriendo, no sé si lo han visto, la famosa fotografía de Muybridge, de los años en que Martí estuvo en Caracas. Y Martí describe esta fotografía, describe las fotografías del caballo. Martí estaba al tanto de eso. Dice, si se pone una mata debajo de un foco de luz incandescente, la mata crece rápido. Es decir, desde eso hasta ir a Coney Island, encontrarse en Coney Island y hacer un gran panorama de Coney Island que tiene varias páginas, está en mi libro. Entonces yo dije, Cristóbal, ese Martí es el Martí que me interesa. Es el Martí que es un fotógrafo ambulante, es como un fotógrafo de esos callejeros que está así, clac, 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 ¿no? Es un Martí que ve a una niña, a varias niñas y niños, en la playa de Coney Island y los ve con sus madres, están los niños en los brazos de las madres y están muriéndose, y estos niños tienen la cabeza que ya son puro hueso y están muriéndose. Esto regresaba cada verano, y cada verano las madres sacaban a los niños a la playa a coger un poco de aire a ver si se salvaban, y se llamaba la cólera infantum, y los niños morían de esta fiebre. Es la descripción de una pandemia anual, ¿no? Una pandemia anual. Esto es muy relevante para el momento en que nosotros estamos viviendo hoy. Este es el Martí que cuando mira los acontecimientos que están pasando en Chicago, dice, ¿quiénes son esta gente? ¿Quiénes son esta gente que han puesto una bomba? ¿Cómo una bomba en el medio de un mercado en el centro de Chicago? Digamos como pasó en Boston, ¿no? Donde pusieron una bomba en una olla de presión, en un backpack, y lo dejaron ahí y explotó.
para ver la diferencia de los distintos momentos de los medios de comunicación, no hay nada como analizar este artículo. ¿Por qué? Porque la revista Rolling Stone hace 5 años sacó al ruso, muchacho joven que había puesto la olla de presión en la portada como una superhéroe. No sé si se acuerdan. Rolling Stone sacó a este hombre que con otros más, que eran todos ucranianos o rusos o que se habían colado aquí, habían puesto una olla de presión llena de clavos y de todo, con un sistema de hacer bombas con una olla de presión adentro. ¿Se acuerdan de este caso? En Boston, en Maratón de Boston. Era de Bosnia, ok, bosnio. Bueno, la revista Rolling Stone, que normalmente lo que tiene es a Frank Zappa y a, ¿cómo se llama? Y a Iggy Pop, sacó a este tipo como si fuera una estrella de rock. Bueno, en el momento en que Martí vio estos horrores que pasaron en Chicago, Martí no trató a estas personas como estrellas de rock. Martí tiene un artículo que está en este libro y Martí dijo, estos son unos desgraciados. Estos desgraciados han venido aquí equivocados. Estos tipos vienen de Europa. Y en Europa hay un fantasma que la está recorriendo que se llama el socialismo. Y ese fantasma quiere tomar las riendas del mundo por la fuerza. Es el anarquismo, es la desgracia. El nombre de estos tipos se llaman Schwab, se llaman Spies. Spies y Schwab venían de haber estado asociados con Liebknecht, el socialista alemán. Y vinieron a Estados Unidos, se colaron aquí a través del sistema de inmigración, engañaron a todo el mundo y se colaron en Chicago. ¡Bum! Que es lo próximo que sabes, volaron a un policía en pedazos en el medio de aquello. Y Martí, ¿qué dice? Martí dice, ahórquenlo. Entonces, cuando este artículo aparece en las compilaciones de las obras completas de Martí, todos los prologuistas cubanos del Instituto Martiano, no sé cómo se llama allá, o los compiladores de las obras completas de Martí, más una agencia ahora castrista internacional que hay en Caracas, dirigida por una muchacha que se llama Fernanda Pampín, argentina, que se llama Claxo, que es la encargada de manipular y manejar las obras martianas, y las nuevas ediciones están hechas de acuerdo a los lineamientos de esta institución Claxo. Esta gente pone un prólogo a ese artículo martiano y dice, lamentablemente, si no, búsquenlo, Martí no comprendió los acontecimientos que hoy celebramos. Hoy celebramos como el 1 de mayo. Entonces, cada vez que tú vas a una celebración del 1 de mayo, tú no sabes lo que es. Te dicen, no, es porque los trabajadores son buenos. Porque los mensajes en el mundo moderno se han reducido enormemente, ¿no? Por ejemplo, yo estaba hablando con alguien, un chino, en mi barrio en California, y ese chino, un chino de China, le dije, ¿dónde vas? Me dijo, no, voy a California. Entonces, ay, ten cuidado, porque DeSantis, he doesn't like people, he wants people dead. ¿Y dónde usted oyó eso? No, lo oí. Quiere decir, no es CNN, es que alguien lo ha colado en tantas partes que ya se llama drinking the Kool-Aid, lo dicen los americanos. Tú te tomas el Kool-Aid. El Kool-Aid es una bebida mala que tomaban los niños, que era roja, que era un polvo que tú se lo echabas. Y ese polvo estaba en todas las casas. Yo cuando era joven y llegué aquí, la gente no era tan sofisticada como hoy, no tomaba agua embotellada, nada de eso, tomábamos Kool-Aid. Oye, ve, haz Kool-Aid, entonces le echaban un chorro de polvo negro feo, y lo revolvían, pero eso era lo que tomaba la gente en el almuerzo. ¿No es cierto, cubanos? Y Tang. Y Tang también, Tang, ¿no? Tang. Los latinos Tang. Entonces, esa basura que está en todo el supermercado y que es fácil de coger y tomarse y revolver con agua y tomarle, nosotros le decimos drinking the Kool-Aid porque te tragaste el cuento. Y un chino de China, que es mi ¿cómo se llama? Mi acupunturista, me dijo eso. Y yo dije, wow. Yo no dije más nada porque no voy a ponerme a decir, no, DeSantis es buenísimo, él es un hombre bueno. Porque yo ni sé si DeSantis es, pero siempre grabé la impresión que tiene, la impresión, lo que puede causar la prensa. Norge Rodríguez está aquí y sabe el poder de la prensa más que nadie, porque él es uno de los grandes influencers, unos grandes seguidores de las tendencias. Y esas tendencias Martí también las seguía. Y en ese libro, uno de los tomos de las obras completas de Martí, donde sale ese artículo, hay una coletilla puesta antes del artículo. Dice, qué lástima, Martí no entendió el 1 de mayo. El 1 de mayo nosotros no lo entendemos tampoco. Nosotros nos dicen, ay, bueno, esto es en honor a los trabajadores. No, es en honor a 3, 4, 5 sinvergüenzas HP que en ese día volaron una
un desfile de lo más tranquilo, típicamente americano, del Midwest de Chicago. Y esas personas no eran americanos, eran alemanes que habían llegado inmigrantes. ¿Qué dice Martí al final del artículo? ¿Lo recuerda usted, señor Lolo? Acerca de los alemanes. Sí, no quiero repetir esa parte porque a veces cuando hablamos de ciertas nacionalidades perdemos de vista que Alemania y Prusia no son lo mismo. Así que, en fin, paso la hoja. Esos alemanes, estos prusianos, lo que sea, esta gente que venían de estas regiones que no tenían que ver nada con nuestra América, que para mí, nuestra América para Martí era Estados Unidos, en realidad. Martí dice, ahórquenlos. Y finalmente a varios de ellos los ahorcaron. Pero Martí estaba del bando de que los ahorcaran y del bando que dijeran, aquí no entra un alemán más. Martí pide un moratorio en la inmigración alemana. Entonces, ¿es Martí el revolucionario que a nosotros nos han vendido? ¿Es Martí el revolucionario que puede ser el autor intelectual de un cuartel donde otros sinvergüenzas que venían de otras partes también, porque Fidel era primera generación inmigrante, se había creado un ambiente quizás por parte de su padre de una ideología, bueno, lo cuenta Lundy en su libro sobre Fidel, en el Colegio de Dolores, que están frente a la loma de San Juan Gil, y él está con Lundy, y Lundy le dice, aquí ganamos y Fidel mira y le dice, aquí perdimos la guerra. Lundy le dice, ¿cómo que perdimos la guerra? Aquí ganamos la guerra, pero para Fidel la había perdido, porque Fidel es un español en el fondo de su corazón, ¿no? Es decir, ideológicamente, sentimentalmente. Entonces, Martí pide este tipo de cosas. ¿Puede ser Martí el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, donde un grupo de sinvergüenzas llegaron y le empezaron a tirar tiros a unos jóvenes soldados que estaban dormidos, que acababan de llegar de un carnaval y estaban borrachos, y esta gente que ni siquiera sabía que iban a disparar encima de gente inocente, se lo dijeron un momento antes de salir de la granjita Siboney, mataron a este grupo de gente y después los mataron a ellos, fue una carnicería, y toda esa carnicería fue para hacer una noticia. Es decir, esta manera de hacer la noticia tiene que ver algo con la manera en que hacía la noticia Martí. Esta es la manera en que Martí concebía una noticia, la manera de bañar de sangre un cuartel para poder estar en la primera plana del periódico y crear las bases mediáticas de una revolución. ¿Esta es la revolución de Martí? No. Esta es una revolución de Martí. Entonces, este libro quiere demostrar que Martí es contrarrevolucionario. Si es que vamos a concebir la revolución como una revolución castrista. Eso es todo. Bueno, voy a responderle a par de preguntas que él me hizo. No, Martí no estuvo en Washington cuando eso. Pero Martí no necesitaba estar en ningún lugar. Porque Martí tenía una técnica de escribir que se llamaba la reescritura modernista, que él podía leer un artículo y lo convertía en ensayo. Él podía leer un ensayo y lo convertía en una poesía. Hay una anécdota muy interesante. Él escribió en la Edad de Oro una crónica ensayo muy bueno sobre la exposición de París de 1889. Y lo llama una señora, se empata con él en la calle y le dice, señor Martí, he leído su crónica sobre la exposición de París y yo he estado en la exposición de París. Martí se echa hacia atrás y dice, ay señora, qué pena tengo, porque yo no estuve. Y ella le responde, no, yo estuve en la exposición de París porque leí su trabajo. Ajá. Y eso es real, eso pasó así, e incluso el mismo Martí lo escribe en otra parte. Lo otro que quería aclarar es lo siguiente, que quizás no venga bien a colación, pero quiero dejarlo bien claro. Hay una exposición malintencionada sobre la actitud de Martí que se le llamó Pepe Ginebrita. Voy a explicar de dónde viene esto del Pepe Ginebrita. En primer lugar, Martí no tomaba ginebra, ni ron ni whisky. Él los consideraba spirituals. Y él decía que los spirituals afectaban el cerebro. Él lo que tomaba era vino. No por él lo tomo yo, sino por mi abuelo, que no tomaba agua, él tomaba vino. Pero él siempre criticó esas bebidas fuertes
porque decía que afectaban el cerebro. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene de la propaganda colonialista española. España creó, el colonialismo español creó una propaganda antimartiana basada en medias verdades. Martí tomaba, pero no ginebra, tomaba vino. Fake news, fake news. Hay una caricatura que salió en uno de los periódicos españoles de la época, donde Martí tenía sentada en las piernas a una corista. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene de su poesía sobre la bailarina española y sobre todo a que la más larga y estable relación amorosa de Martí era ilegal. Eso es cierto. El que quiera tapar el sol con un dedo, señor, no se puede. No, entonces unió el hecho de que Martí tenía una relación amorosa ilegal con el hecho de que tomaba vino, y entonces lo unió y se creó esa falsa imagen de un Martí libertino y borracho. Ahora, ¿por qué llegó esa imagen a la Cuba de la República? Porque recuerden que en Cuba Martí era un ilustre desconocido. Toda la obra de Martí fue escrita fuera de Cuba. Y cuando se conoció en Cuba su verdadera obra, su verdadero ideario, eso no le convino a muchos politicastros de la República de Cuba. No podemos tapar este otro sol con otro dedo. No se olviden del tiburón que se baña pero salpica. Exacto. No se olviden del mayoral. No se olviden del egregio. No se olviden de el hombre. Todos esos el caballo. El caballo es el último. Aunque antes de llamarse el caballo se llamaba bolechurre. Bueno, sí. Bueno, pero ahora tenemos al cangrejo. Sí. No sé cuál de los dos motes va a quedar en la historia, pero yo creo que bolechurre es el que más va a quedar. Bolechurre, muy bueno. Y esos políticos veían la imagen de Martí como el antípoda de lo que era el tiburón, de lo que era el mayoral, de lo que era el hombre, de lo que es el caballo, o fue el caballo. Y entonces continuaron extendiendo esa política antimartiana del colonialismo español en nuestra República. Algún día tendremos que hablar cómo Martí llega a ser el Martí en Cuba que hoy conocemos, porque son 3 etapas, pero ya eso es cuento para otra noche. Muchas gracias. Estamos listos para las preguntas cuando quieran. ¿Alguien va a moderar esta pregunta? Yo estoy aquí para llevar el micrófono. Aquí estoy. Un momentito. Sí. Bueno, mi nombre es Alberto Hernández Chiroldes. Yo también he dedicado muchos años a estudiar Martí. Y me interesa muchas cosas, he aprendido de todos. Me interesó la mención de los trascendentalistas. Los trascendentalistas. En el momento que Martí escribió, por ejemplo, versos sencillos, él tenía 2 paradigmas, 2 grandes poetas, uno francés y uno americano. El francés era Baudelaire y su gran libro, Flores del Mal. El americano era Whitman y su gran libro era Hojas de hierba. Brisas de hierba, Leaves of Grass. Bien. ¿A quién imita Martí? Martí imita, imitación, podemos llamarle, a Whitman, a versos sencillos. ¿Por qué sencillos? No solamente por la forma de la prosa de los octosílabos, de la poesía, sino porque son sencillos. Busca la sencillez. En ese momento en que está escribiendo Martí, hay 2 grandes posibilidades: la trascendencia o la inmanencia. Lo que trasciende, se hace mejor. Hay en Martí siempre una aspiración de que el hombre es perfectible, de que todo se puede purificar.
Y el gran verso de Martí, filosófico, es ese que dice: todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes de luz es carbón. Ahí se ve del carbón a la luz, el paso trascendental. Eso completamente contrario, después en el siglo XX, a la gran, tan repetida frase de Gertrude Stein, que dice: a rose is a rose is a rose. No tiene trascendencia. Empieza como una rosa y termina como una rosa. En Martí nosotros tenemos el espíritu de la superación humana, de la superación espiritual humana. Y cuando dice todo, tantas veces, hace referencia al mundo de lo absoluto, no a la lucha de clases. Todo es hermoso y constante, no es todo está en lucha. Y efectivamente, muy pronto, Fernández Retamar, que algunos de ustedes saben quién es. No. Sí, fue profesor mío, así que yo lo conocí. Dijo que Martí no había entendido la lucha de clases. Claro que no lo entiende, porque él no ve la vida como una lucha, sino como un camino hacia la perfección y a la purificación humana. Gracias. Pero él entendió la lucha de ratas, sí le puedo decir. Él escribió sobre la lucha de ratas. Gracias. Perfecto, gracias. Tenemos otras preguntas, voy a ir pasando por las personas que quieren preguntarle a Néstor sobre el libro. Cualquier pregunta. Yo no quiero hacer ninguna pregunta. Yo lo que quiero decirte, Néstor, es si tú crees que le expliques a ellos cómo Martí también puede acompañarnos en momentos difíciles y estar sentado al lado nuestro en un comedor por la madrugada, escribiendo y hablando. Bueno, este es mi amigo que habló ahí, este es mi amigo José Manuel Castiñeira, y como yo soy entertainer, voy a presentarlo de manera entretenida. José Manuel Castiñeira es el hijo del director de los Boy Scouts de Cienfuegos. Esto estamos hablando en los años 40 y 50. Su hermano mayor, Chema, era un comandante de la Revolución Cubana. Y Chema es el último hombre que le apuntó un rifle Mauser a la cabeza de Fidel Castro. Un aplauso para Chema. Chema era muy joven, estaba en Cienfuegos y Fidel venía de visita a Cienfuegos. Chema se enteró y le dijo a su papá: papi, tienes un rifle que me dijeron por ahí, con el que estábamos cazando pájaros, que todo lo otro. Sí, ahí está, era un Mauser. Chema lo cogió, se fue por una torre que hay al final, después de pasado del Hotel Jaua en el Malecón, y en una casa ahí se iba a quedar Fidel. Chema y el hermano de Fayad Jamí, Chema, el hermano Fayad Jamí, el hermano de Fayad, Kemel Jamis, fueron a esa torre con ese Mauser. Eran muy jóvenes ambos. Se metieron en esa torre y esperaron a la llegada de Fidel. Un Mauser, perdón, el Mauser. Era un Mauser antiguo. Entonces, bueno, nada, se metió. Funcionó en la guerra. En fin, un rifle muy viejo. Yo he oído otro cuento de que ellos le tiraban tiros a un gato que se llevaba no sé qué cosa, se llevaba algo y le metieron un tiro a un gato, y parece que el único tiro que había tirado ese gato después de la guerra, de ese Mauser, había sido a un gato. En fin, el próximo era Fidel Castro y se metieron en la torre. Esto es una historia real, lo que pasa es que en Cuba no hay historia, porque evidentemente nosotros que estudiamos en las escuelas secundarias y preuniversitarias y universidades de Cuba no sabemos nada de la historia de Cuba, mucho menos de la historia del exilio. No sabemos nada de la historia del exilio. Hace poco yo tuve una discusión o nada más un ramalazo, que eso que uno tira se lo tiré a Carlos Manuel Álvarez. ¿Por qué? Porque Carlos Manuel habla del exilio. Pero ¿hay algún libro de historia del exilio? No hay ninguno. ¿Hay alguno que en Cuba te digan: niños, y hoy vamos a estudiar la historia del exilio?
Este es Álvarez Guedes, este es Albita Rodríguez. Coño, qué barato. ¿Hay eso? No. Pues entonces tú no sabes nada del exilio. Por supuesto, llegaste los otros días aquí a Miami, pero el exilio tiene una historia. El exilio tiene 62 años. Entonces, tú, para hablar de algún tema, tú tienes que conocer su historia. Y como no existe esa historia, y no te la dieron en la secundaria, ni a nosotros tampoco, pues entonces no hay historia de esto. Y la historia de Cuba no recoge este hecho que estoy hablando yo hoy, es que Chema se metió en una torre, en nada más y nada menos que Cienfuegos, detrás del Hotel Jagua, y cuando Fidel estaba en la ventana, él estaba con un Mauser de la época de la Revolución de la Independencia, apuntando a la cabeza de Fidel. Y en ese momento llegó la tercera persona que estaba envuelta en esta conspiración y había traído la seguridad del Estado. Cogieron a Chema y le metieron, ¿cuánto, Chema? 30 años, 15, 20, de los cuales cumplió creo que 15, y yo lo conocí a mediados de esa condena, cuando yo llegué a la cárcel de Ariza con 18 años. Ese que está ahí me dijo un día, bueno, entonces en el 68 hubo una revolución en París y estaba Convendit y y yo empecé a estudiar historia, ya que no pude estudiarla en la universidad porque me habían sacado de circulación, con estos personajes, entre ellos ese que te ven ahí, que se llama Chema Castiñeira. Quería hablar de dos cosas, dos temas que se plantearon. Y uno es lo que hablabas acerca de los sinvergüenzas que atacaron el cuartel Moncada. Sí. Yo creo que las cosas no se pueden ver en blanco y negro. Claro. Ahí en ese ataque, primero, no se hizo el ataque para establecer un régimen comunista. La mayoría que fue allí eran jóvenes idealistas, incluso influidos por la idea de José Martí, que fueron ahí a esa batalla porque había habido un golpe de Estado donde se había violado una constitución, se había irrespetado unas elecciones que estaban por realizarse, se estaba luchando contra un golpe de Estado que se había dado completamente ilegal. Entre esos sinvergüenzas había gente como, por ejemplo, Gustavo Arcos Bernes, que fue uno de los fundadores del movimiento disidente en Cuba. Sí. Mario Chanes de Armas, que pasó casi 30 años en el presidio político cubano durante el gobierno de Fidel Castro, y otros muchos jóvenes que no tuvieron nada que ver con eso. Puede ser que los que dirigieron aquello, o sea, Fidel Castro, Raúl Castro y algunos otros más, tuviesen otras ideas, otras intenciones ocultas, pero la mayoría de los que lucharon ahí lo hicieron por un ideal. Yo tengo otra versión diferente a la que tú diste sobre el ataque al cuartel Moncada. Claro. Claro, yo respeto tu óptica, pero yo lo que tengo entendido fue que, y esto te lo estoy diciendo porque Gustavo Barco me habló de eso, yo incluso escribí un folleto sobre Gustavo Barco y sobre el asalto del cuartel Moncada, tal y como él me lo contó. Él estaba presente allí. Y cuando entraron ellos vestidos de soldados, los que iban a atacar el cuartel Moncada, lo hicieron, no fueron los primeros que dispararon. Los que dispararon fueron algunos de los soldados que estaban allí cuando se dieron cuenta de que aquellos no eran verdaderos soldados, que estaban disfrazados de soldados. Y ahí empezó el tiroteo. Sí. Yo incluso actualmente yo no estoy de acuerdo con un ataque al cuartel Moncada, ni ataque a nada. Yo soy partidario de la vía pacífica. Sí. Y incluso mi lucha que empezó ya desde la prisión era por los derechos humanos y por la lucha pacífica. Un momento, ¿quién es usted? ¿Puede identificarse? Ariel Hidalgo. Ah, ya. Ahora, este señor es Ariel Hidalgo, uno de los fundadores del movimiento de los derechos humanos y una distinguida persona aquí en el exilio. Gracias.
Bueno, el otro punto que quería tocar era acerca del concepto de revolución. Se estaba hablando del concepto de la revolución. Sí. Nosotros los cubanos no nos gusta la palabra revolución, sí, porque lógicamente durante más de 60 años se estaba hablando de revolución, y con la revolución todo, fuera de la revolución nada, hay que morir por la revolución y todo eso, ¿no? Sí. Por supuesto que a la mayoría de los cubanos no nos gusta la palabra. Bien, pero si vamos al concepto que está en el diccionario sobre el concepto de revolución, sí, es un cambio violento, bueno, no, generalmente violento, o sea, no siempre tiene que ser violento, un cambio radical de las instituciones de un país. Es el concepto que uno encuentra generalmente en los diccionarios. Sí. Si es así, en Cuba la revolución se acabó hace muchos años. Sí. Hace más de 50 años se acabó la revolución en Cuba. Sí. Terminó después de aquello de la ofensiva revolucionaria, que fue una de las cosas que acabó. Lo peor que se ha hecho en Cuba ha sido eso. La ofensiva revolucionaria que incluso expropió a los limpiabotas. Fue una cosa terrible. Y ahí se acabó la revolución. Sí. En el sentido, estoy hablando en el sentido como aparece generalmente en los diccionarios. De allá para acá no ha habido ninguna revolución. O sea, que no hay revolución en Cuba desde hace más de 50 años. ¿Qué es lo que hay allí? Bueno, una tiranía totalitaria, sí, un grupo que se ha apoderado del país dictatorialmente. Y entonces ese concepto de revolución, fíjense, en Checoslovaquia, recuerden que hubo, que fue Václav Havel, disidente destacado checo, dirigió lo que se conoció como Revolución de Terciopelo, sí, y liberó a los checos del comunismo. Claro. Una revolución. Ariel, ¿puedo dejar que Orlando te responda a estos comentarios tuyos acerca de, por ejemplo, del asalto a Cortés Moncada, que me interesa particularmente saber si Orlando tiene algo que saber? En primer lugar, yo quiero decir esto: Ariel Hidalgo no solamente estuvo preso, fue preso político en Cuba, sino que fue una de las primeras personas que desde el exilio comenzó a organizar el respaldo a la disidencia en Cuba cuando no era popular. El Buró de Información del Movimiento de Derechos Humanos jugó un papel clave en ese incipiente movimiento disidente. Yo estoy en desacuerdo con Ariel en muchas cosas y estoy de acuerdo con él en otras. Pero una cosa que quiero decir, y me alegro que él está aquí hoy: una de las primeras personas que yo escuché decir hace muchos años el concepto de libertad de vida y patria de vida fue Ariel en sus escritos. Yo creo que hay que reconocerlo porque tuvo preclaro en esa concepción. Yo estoy en desacuerdo con el concepto de revolución que expone Ariel. Creo que Martí también lo hubiera estado. Creo que si miramos la Revolución Francesa, Martí no se hubiera sentado a la izquierda con los jacobinos, se hubiera sentado a la derecha con los girondinos. Y sería muy difícil demostrarme lo contrario. Creo que José Martí se oponía a la tendencia autoritaria, centralista que venía de Europa, y por eso sentía identidad con la Revolución Americana. Martí creía en la universalidad del derecho, y eso es un gran aporte de la Revolución Americana. Martí inherentemente estaba opuesto al totalitarismo, y como señaló el señor aquí en esa exposición brillante que usted hizo, no escuché su nombre, y como también dijo Rafael, que me encantó, Martí era profundamente espiritual. Martí estaba muy influenciado por la filosofía del panenteísmo de Krause. Tenía una visión evolutiva del cosmos y el espíritu y la unión entre el espíritu y la materia, y por todas esas razones él no pregonaba la lucha de clases como un medio de transformación y una dinámica social. Y creo que Martí hubiera estado opuesto completamente al golpe de Estado desde marzo. Con la edad que tengo y el tiempo que ha pasado, lo que he leído y comprender la Cuba de aquel momento, yo creo que el asalto a Cortés Moncada fue una aventura militar diseñada para el beneficio de Fidel Castro, en la cual engañó a muchos jóvenes idealistas. No todos los que fueron a Moncada eran jóvenes idealistas tampoco. Y creo que al igual que Lenin, Fidel Castro necesitaba la guerra civil para tomar el poder y para gobernar. Y llevan 62 años gobernándonos con la idea de la guerra civil.
El que se lo opone a ellos deja de ser cubano, deja de ser un ser humano. Es la guerra permanente. Al cretino este que está de presidente ahora, que lo nombraron de dedo, Díaz-Canel, cuando habla de los manifestantes del 11 de julio, está hablando de marcianos. No son nosotros. Esa gente ya no son cubanos, aunque son miles de personas en las calles, porque se opusieron al régimen. Y creo que el Moncada, yo creo que Fidel Castro tenía una visión muy clara de lo que quería hacer. Creo que la influencia del totalitarismo en él y del estalinismo era muy profunda, igual que el nazismo. Recuerden que a comienzos de los años 30, Juan Marinello escribió un artículo clave para el comunismo cubano, muy olvidado pero muy cierto, que se llamaba Martí o Lenin. Y el comunismo cubano decía que Martí era un fracasado, que Martí no había logrado hacer la revolución, que Martí no pregonaba la lucha de clase, sino la unidad nacional, que era el abogado de los ricos. Todo eso lo dice el artículo de Marinello. Después lo escondieron porque no conviene. Pero el comunismo cubano sabía que Martí era el gran obstáculo para crear en Cuba un Estado totalitario. Y creo que por eso han intentado acabar, no solamente acabar con el Martí verdadero, destruir los instrumentos de conocimiento por vía del cual el cubano puede comprender a Martí, que es aún peor. Así que eso es lo que quería. Gracias por darme la oportunidad de... Quería aclararte de que la frase libertad y vida no es mía, es de Gustavo Arcos Berni. Yo lo que hacía era difundir todo lo que Gustavo Arcos Berni y el comité, bueno, todos los grupos disidentes que nos llegaban, nosotros lo difundíamos. Y esa frase era de Gustavo Arcos Berni, libertad y vida. Otra cosa, para terminar, concluir lo que te estaba hablando sobre el problema de la revolución, que en Cuba no hay ningún revolucionario. Sí. Ninguna de esa gente que están ahí en el palacio, llamada Palacio de la Revolución, no hay ninguno revolucionario, son reaccionarios todos. Y si alguna vez lo fueron, no sé si lo habrán sido alguna vez, habrá sido en los años 60, pero ya desde allá para acá lo que hay en Cuba es una tiranía. Yo creo que, yo creo que fueron reaccionarios. Yo creo que fue una revolución burguesa. Está hecha por hijos de terratenientes. El Che Guevara pertenece a una de las familias más ricas de Argentina. Cuando termina el segundo viaje a través de Latinoamérica, o el primer viaje a través de Latinoamérica, él se queda varado con su motocicleta La Poderosa en Venezuela. Y en ese momento su padre le dice: tu tío tiene un avión con 4 caballos que están viniendo a correr esos caballos en el hipódromo de Hialeah. Y el Che se monta en el avión de su tío y viene. Este es un niño, un niñete, ¿cómo se llama? Totalmente decadente, totalmente flotando en el bienestar de la oligarquía argentina. Se monta en el avión con 4 caballos, vienen los caballos a correr en el hipódromo de Hialeah. Está un mes en Miami. Esperan por las reparaciones del avión y regresa a Argentina en un avión donde termina sus estudios de medicina. El tío es uno de los hombres más ricos. Su padre tenía plantaciones de mate. Su mamá vivía de hotel en hotel porque no querían tener una residencia permanente. Estas son las personas que hacen la revolución. Estas son las personas que han leído a Marx o a Lenin, y estas son las personas que han recibido en sus casas, igual que Fidel durante sus años del Colegio de los Dolores, donde entra en contacto con los curas republicanos, han recibido a los republicanos en sus casas como recibía la madre del Che en su casa. Entonces, esta ideología está formada, es decir, esta es una mezcla de la clase alta de cada uno de estos países, de Cuba y de Argentina, y por supuesto con una ideología reaccionaria. ¿Qué podía padecerle a él un gobierno batistiano a estas personas? ¿Qué podía padecerle al gobierno batistiano? Esto era un mulatón acabado de salir de los rangos de los sargentos hacía poco. ¿Sabes? Se había construido una villa asquerosa, bastante taqui, ahí en Arroyo Naranjo, en Arroyo Arena, ¿cómo se llamaba? La Cuquine. Sí. Su gobierno les parecía a ellos un despropósito. Y es cierto que dio un golpe de Estado, pero las oportunidades que hubo de cuadrar la caja con Batista, de participar en las elecciones que fueron saboteadas varias veces para que otros partidos participaran. Es decir, la falta de voluntad de resolver el problema por vías políticas, esto es
uno de los objetivos, además la manera en que se presentaron en ese cuartel, todos los que estaban ahí, los cientos tantas personas estaban engañados, no sabían a lo que iba. Algunos de ellos estuvieron presos metidos dentro de un closet en la granjita Siboney, y Gustavo, uno de los primeros engañados, Gustavo el primer engañado, Gustavo le mete un trastazo en una pata, un tiro, si no me equivoco, al principio en la posta número 2. Exacto. Entonces, es decir, esto está basado en un engaño total, este asalto. El libro más importante de ese asalto no se ha escrito en Cuba, no se escribió en ninguna parte de Cuba, ni por ninguno de los scholars cubanos, se escribió por un gran escritor del exilio, que es de la Cova. Y está publicado en inglés y todavía no hay una edición en español. Es una vergüenza que todavía no existe una edición en español. Espero que alguna institución se dedique a traducir ese libro y enseñarle a la gente que a Abel Santamaría no le cortaron los testículos, que no le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque de la Cova, cuando era un estudiante de historia en la Universidad de Carolina o no sé dónde, él se dedicó a rastrear a cada una de las personas que habían sobrevivido al asalto al cuartel Moncada, y sucede que el dueño de la funeraria, no sé si tú sabes esto, Ariel, el dueño de la funeraria se había exiliado, estaba en Miami, y este muy joven profesor de historia o estudiante de historia va donde está ese hombre que era dueño de la funeraria, que recogió cada uno de los cadáveres, hicieron un conteo de cadáveres. El hombre le dijo cómo era el estado de esos cadáveres y si reconocía el cadáver se había reconocido el cadáver de Abel Santamaría. Abel Santamaría no había sido mutilado, es decir, el estado de los cadáveres de ambos bandos, la única persona que lo conocía estaba en Miami. Es decir, la única gran no sé si tú conoces este libro, sí, es decir, la única gran reconstrucción de los hechos de ese asalto no se conoce en Cuba no es desconocida. Lo único que se conoce en Estados Unidos en un libro publicado en inglés que nunca ha sido traducido al español. Entonces, efectivamente, toda esa gente fueron engañadas, les dijeron unas horas antes a qué habían venido, no una práctica de tiro, sino hacer un asalto mortífero. A algunos de ellos no les quedó más remedio que someterse a la voluntad de Fidel y ir y realizar el asalto, y pagaron con sus vidas. Y el único propósito del asalto fue poner el nombre de un bandolero en las páginas del periódico y convertirlo en un elemento, un player político. Pero lo que te quiero decir, Ariel, es que la historia de ese asalto está escrita en otro idioma, no existe ni siquiera en el idioma español. Néstor, perdona, tengo un fanático hace rato aquí que ha pedido el micrófono. Ese es Semín. Perdón un momentico, yo quería apuntar algo con lo de Ariel. Yo difiero completamente de su concepto. Me parece que la revolución genuina es la del 33, la de los sargentos, con Batista, que Batista final. 4 de septiembre. 4 de septiembre. Ajá. La revolución del 4 de septiembre. Exacto. Lo de Fidel ha sido una fake news. En general todo, una masacre. El asalto a Moncada fue una masacre, un asesinato, al igual que el ataque a Palacio de Manzanita. Son bandas terroristas, siguen la tradición de la época del ABC de Guitera y esa violencia que había en Cuba, lo cual para mí es inaceptable que a estas alturas se hable todavía del Moncada como una gesta gloriosa. Realmente es algo, yo respeto mucho a Ariel, pero es contradictorio completamente que tu organización de derechos humanos y te manifiestes como que la gran epopeya del Moncada, cual que fue una gran masacre. Que venga para acá, que venga. Ese niño va a ser un gran entertainer, que venga para acá y se pare aquí. Venga aquí. Que venga para acá. Felicidades, Néstor. Felicidades, Néstor. Gracias, mi amor. Gracias. Semín. Gracias, Semín. Felicidades, un aplauso Néstor. Te queremos mucho. Semín tan lindo.
Señora, vamos a tomar 2 preguntas más. Yo creo que de ahí nos vamos. Y Helen va a tener que decidir quién es el agraciado. Sí, me gustaría nada más que hiciéramos preguntas puntuales para Ok, no... 2 preguntas de verdad. Preguntas de verdad. Preguntas Sí, de verdad. una pregunta para Néstor y la próxima voy a escoger una... Vamos a escoger 3 más y nos 3 más, ok. terminamos. Ok, señores. Solamente una pregunta. Sí. Gracias, muchas gracias. Mi nombre es Melaika y estaba curiosa en saber que el señor, y perdóname que se me olvidó el nombre, había mencionado sobre José Martí, era un hombre que tenía de esoteric. Mi español y mi inglés se Sí, tú puedes hablar en Spanglish, como Martí. Entonces, la pregunta es, esa fotografía que usted tiene en su libro, donde el fotógrafo se está sobre la cabeza, y se ve todo la calle 6, y se ve también a Central Park. Ajá. Ahí se ve en esa fotografía, por alguna casualidad, se ve un obelisco que fue traído a Central Park. Y lo pregunto porque José Martí era masón. No, no se ve. El obelisco está en otra parte completamente diferente de esa parte. El obelisco no está ahí. El obelisco está en otra parte. Pero sí hay un obelisco egipcio que habían traído. Como en todos los grandes parques del mundo, se robaba un obelisco en Egipto y lo traían a esos países. Pero el obelisco no está ahí. El obelisco está en otra parte del parque. Pero bueno, el obelisco en esa parte del parque es Martí. Martí es el obelisco porque Martí era un masón, un hombre esotérico. Por supuesto, en los versos sencillos, como ha dicho este señor, que no te reconocí el nombre, ¿cómo se llama? Hernández Girol ha dicho que Martí era un gran alquimista. Es decir, Martí, sí, yo he visto el oro hecho tierra, yo he visto el oro hecho tierra, ¿qué? Guaguaguas en la redoma, ¿cómo es? Barbuyendo en la redoma, es decir, el Martí alquimista, el Martí que va más allá de Krause, va más allá de Emerson, va más allá de todos los espiritualistas y va al punto en que están los grandes iniciados. Martí es uno de los grandes iniciados. ¿Y por qué nosotros reverenciamos a Martí de esa manera? Porque en su escritura hay un elemento, un estamento secreto que nada más que le habla a los iniciados. Martí le habla a los iniciados también. Entonces Martí es un iniciado y los iniciados no le hablamos a todo el mundo con las palabras normales. No les hablamos a todo el mundo con las palabras normales. Por las palabras normales estamos hablando ahora, pero en el medio de lo que yo estoy diciendo, bla, 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 yo estoy metiendo un discurso que Martí metía, que era para otro mundo. Por eso Martí habla del otro mundo, Martí está en el otro mundo. Por eso Martí muere arriba de un caballo y cae. La vida y la obra y la muerte de Martí, todas tienen un elemento secreto. Un elemento secreto. Y la rosa es la rosa cruz. Martí tiene un elemento secreto. Entonces, hay un elemento secreto en Martí que no es para todo el mundo también. Así que hay una parte secreta de Martí, ¿no? Sí. Sí. Tengo una pregunta por aquí. Ya. Hola. A ver. Buenas noches, ¿cómo están? Quiero felicitarlos, un foro muy bonito. Muchas gracias. Muy interesante. Mi nombre es Sofía Oliva, yo soy economista en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Y tengo una pregunta muy interesante. Sí. Yo quiero saber en qué momento Martí perdió la academia en Sudamérica. Ahorita estaba hablando precisamente con mi amigo de eso, porque en Sudamérica la academia realmente no habla de Martí. O sea, yo como colombiana y como estudiante colombiana, también estudié aquí en Estados Unidos, pero la academia en Sudamérica realmente no habla de Martí. Y se pierde esa parte revolucionaria, la revolución, acuérdate que es el cambio del círculo a través del tiempo en un momento. Eso se perdió. ¿Por qué? Los profesores te van a responder. Yo creo que Orlando puede responder. El profesor Lolo es el que mejor puede responder, pero yo creo que tengo una sola palabra para responder eso. Rodó. Rodó tiene la imagen de que lo que ocurre en Cuba es una gran derrota de la civilización hispana espiritual por parte del poder anglosajón, y parte de la tragedia de Cuba es que América del Sur, y el Che Guevara es parte de ese pensamiento, ve a Cuba simplemente como una plataforma de lucha contra Estados Unidos y al esfuerzo cubano de independencia y la prédica de José Martí como demasiado americana, demasiado cercano a Estados Unidos, muy cerca de la pelota, muy lejos del soccer. Estoy siendo sarcástico, pero creo que ustedes señalan una cosa muy importante, que es parte de la incomprensión hacia Cuba que viene de América del Sur, que en vez de ver a Cuba como Cuba, han visto a Cuba como parte de un escenario mayor de una supuesta lucha entre la hispanidad y los Estados Unidos. Pero creo que el profesor aquí está más capacitado que yo por eso. No, la respuesta es muy simple. Decía Lenin
que para llegar al poder solamente se necesita controlar la academia, la prensa y el 3% de la población. Eso sucedió en Rusia, eso sucedió en Venezuela. Es decir, que ha habido, desgraciadamente, una conspiración de una izquierda retrógrada dentro de la academia para que el mensaje de Martí, el real mensaje de Martí, no llegue. Y lo que llegue sea la demagogia que se ha adueñado de las ideas en el mundo académico. Pero trataremos de sacarlo. Hemos estado luchando, unos cuantos profesores quijotescos a todo lo largo y ancho de las dos Américas, así estamos tratando de hacerlo. ¿Llegaremos a la meta? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Martí, aunque nosotros no lleguemos, él sí llegará a la meta. Solo puedo una pregunta más porque también tenemos que, el museo pues tiene que cerrar y yo creo que podemos continuar la conversación también al final para que Néstor pueda firmar los libros. Claro. Una última pregunta. Sí, mi nombre es Nicolás Sánchez, yo soy un profesor universitario en los Estados Unidos y supongo que ustedes conocen el libro El mito de Martí. Entonces me gustaría que ustedes hablaran un poco sobre el ataque que se le está haciendo a Martí en los Estados Unidos, en el mundo académico, diciendo que su interpretación de la cubanidad es errónea. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo con mi experiencia como profesor, todo esto parte de esa gran conspiración de la izquierda en contra de las ideas democráticas, no solamente de Martí, sino de cualquier otro pensador norteamericano. Y para no hacer muy largo la explicación, voy a contar una anécdota. Estaba en Nueva York hace muchos años y llegó un grupo de estudiantes de Cuba, estudiantes por una iglesia, no quiero dar la denominación, y una persona me invitó a que fuera a hablar con ellos, para que yo les explicara la verdadera historia de Cuba, aunque sea en un abstracto. Llegué allá y empecé a hablarles de Martí, porque de hablar de Cuba sin hablar de Martí me es imposible. Y entonces yo noté que había uno de ellos que me miraba con una mirada muy rara. Es más, tenía un rictus como amargo en la cara. Paro lo que estoy diciendo y le digo: joven, ¿es que a usted no le gusta que le hable de Martí? Él miró a todas partes, como en Cuba, que se mira a todas partes a ver si hay chivatos, y dice: yo no sé si alguno aquí presente es del G2, pero fíjese, no me importa, no me hable de Martí, porque él es el autor intelectual de la desgracia que está pasando el pueblo cubano en estos momentos. Son 6 millones de cubanos, eso es lo que piensan. Exactamente. Y se los critican porque tenemos estatua de Martí, porque seguimos con una sede martiana, porque creemos en él, pero no lo conocen. Y usted dijo que no hay libros del exilio escritos. Sí, han habido libros escritos en Cuba, han habido libros escritos sobre los Pedro Pan, sobre el exilio, pero todo transversado, todo mal. No, lo que yo digo es no hay un libro de historia que se enseñe en las escuelas. Es decir, en las escuelas debía haber un libro de historia sobre el exilio, en las de Cuba y en las de aquí. No existe la enseñanza de la historia del exilio. A ver, usted, que hace rato que quiere hablar. Sí. A ver. Le llevo el micrófono un momentito. Exacto. A ver. No sé por dónde estará el teléfono. Yo creo que después de esto vamos a cerrar con broche de oro. Mira, lo mío es sencillo. Dígame. Yo he dado clases 20 años en Cuba y 25 en Nueva York, en Harlem. A mí no me hay que me haga cuenta. ¿En dónde has enseñado en Nueva York? En Harlem, en Nueva York, en Intermediate School. En Harlem. Yes, yeah. Exactamente. Son 45 años de clase, de todos los niveles. Sí. Y especializada en Intermediate School. Sí. Los conozco a todos, los de Cuba y los de acá. Sí. Aquí todavía no se ha dado nada de Martí para los niños y los maestros en Cuba.
porque estos jóvenes que se están muriendo, que están luchando en Cuba para defender la democracia, para defender la libertad, son valiosísimos, pero tenemos maestros que están educando y transformando a esos niños en robots. No hables que tú vas a la iglesia, como era en los 60. No hables porque los conozco, porque yo soy de Cuba, porque conozco los niños. Efectivamente. Los niños te dicen toda la verdad de lo que pasa en la casa. Efectivamente. Y ahí aprovechan también muchos maestros para perseguir a los mayores. Sí, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en el exilio para los niños? Ya nosotros estamos convencidos, ya nosotros ahorita nos vamos, los de pelo blanco. Eso está pasando, es cierto. Pero ¿qué queda eso? Entonces estos jóvenes que se están muriendo en Cuba, ¿por quiénes se están muriendo? ¿Por nosotros? No, señores, los niños de Cuba. Los maestros tienen que coger el poder en Cuba. Así mismo. Decirle al niño, no digas mentiras. Ese mismo. No, pero estamos viviendo un hay ambiente... que reeducar porque mañana cambia el sistema y somos demócratas, pero la evolución del niño se convierten como muchos que llegan aquí, que les dan buenos puestos y empiezan a robar porque ya aprendieron a robar. Exactamente, gracias, es cierto. Tiene mucha razón lo que está diciendo. Néstor, Señores, hay una pregunta más de literatura una pregunta más y vamos a pasar a firmar el libro. Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre la literatura. ¿Sobre? Soy Magali. Hay un artículo, perdona, hay un artículo muy interesante o un ensayo, como diría el profesor Lolo, que escribió Martí sobre un libro que Flaubert nunca llegó a publicar, que es Bouvard y Pécuchet. Y Martí, antes de que ese libro estuviera concluido, jamás fuera publicado, escribe un maravilloso ensayo sobre ese libro, que fue mi tesis en Cuba, cuando yo estaba estudiando ya francés. Y yo quisiera saber, porque nunca he encontrado nada, cómo Martí pudo llegar a ese libro que nunca se había publicado, que nunca Flaubert editó nada, porque además Flaubert nunca lo llegó a terminar, muere antes de publicarlo. ¿Y cómo Martí logra hacer esa crónica, si es que aquí hay dos cosas? Bouvard y Pécuchet. ¿Alguien conoce cómo Martí llegó a Bouvard y Pécuchet? Yo no sé. Yo sé, conozco el ensayo, pero no sé cómo llegó a ese libro de Flaubert. Sí, uno de mis, todo Flaubert, pero ese libro particularmente yo lo adoro. Sí, ¿cómo Martí llegó a Bouvard y Pécuchet? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Pregunta para el panel. Nadie. Yo no sé cómo llegó. Profesor Lolo. Profesor Lolo, ¿usted sabe cómo Martí llegó a Bouvard y Pécuchet? Muy simplemente, porque los escritores entonces como ahora se intercambiaban sus obras. Martí enviaba sus libros a los otros poetas modernistas, el modernismo creado por él, y él recibía los libros de ellos. Es esa cofradía entre los escritores en todas las épocas que seguimos pasándonos los libros los unos a otros, incluso inéditos. Porque yo he recibido libros inéditos de amigos míos porque quieren mi opinión. Yo tenía un amigo muy querido, un gran martianista, Carlos Ripoll, que él siempre me mandaba sus obras antes de publicarse porque decía, necesito el imprimatur de Lolo. Sin el imprimatur de Lolo no lo mando a imprimir. Claro. Y entonces, incluso el último libro del póstumo, no pude darle mis opiniones y hablé con el editor y le dije, no tiene mi imprimatur, pero si es de Ripoll, ya tiene el imprimatur de la historia. Absolutamente. Públicalo. Muchas gracias a todos por venir. A este le das el... Carlos Ripoll también Carlos Ripoll también me comentó una vez de que el francés de Martí era muy superior al inglés de Martí. Sí. Él no escribía bien en inglés, el francés sí. Él escribía en francés para The Sun de Dana y se lo traducían. Pero bueno, la cosa es esta. Flaubert no pudo nunca darle un libro a Martí. Porque, bueno, pudo, pero lo dudo. Porque Flaubert murió en 1880. Nació en 1821. Y Martí llegó a Estados Unidos con 27 años en el 1881. Quiere decir, Martí estuvo en Francia y conoció a Víctor Hugo, pero no a Flaubert. No conoció a Isadora Duncan. No creo que haya conocido a Flaubert. Flaubert era un recluso y no creo. Pero bueno, no creo que se hayan tenido... Pero sería interesante averiguar si hubo alguna relación entre contacto entre Martí y Flaubert.
Gracias a todos. Muchas gracias a todos por venir. Alguien dejó la billetera, José Méndez, alguien se le cayó la billetera, no sé si está aquí José o José se fue. Vamos a ver afuera. Si esto es como el anuncio del tránsito.